Lóbulo temporal. Ocupa un cuarto de la corteza cerebral. Se trata de la segunda estructura más grande. La primera es el lóbulo frontal. Limita por la región superior con el lóbulo parietal, por la posterior el occipital y por la región anterior el lóbulo frontal. Se localiza en el lateral inferior del encéfalo, muy cercano a los oídos. Algunas de las partes del lóbulo temporal son: el área 41 de Brodmann es la corteza auditiva primaria. La 22 y 42 son la corteza auditiva asociativa o secundaria. Estas zonas son las encargadas de percibir los sonidos, de realizar la codificación y descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. Las áreas 41 y 42 se refieren a la circunvolución transversa o de Herschel, que recibe la información desde el genículo medial. Recordemos que los cuerpos geniculados son dos importantes núcleos, el cuerpo geniculado lateral y el medial, que están situados en la cara posterior del tálamo. El núcleo geniculado medial es parte del tálamo auditivo y representa el transmisor talámico entre el colículo inferior y la corteza auditiva primaria. En la parte posterior del área 22 de la primera circunvolución temporal dentro de la corteza auditiva asociativa se encuentra el área de Wernicke, que desempeña un papel importante en la comprensión del lenguaje. Esta área recibe información de las áreas asociativas, auditivas y visuales del área de Broca. El giro angular es una región del cerebro situada en el lóbulo parietal, que se encuentra cerca del borde superior del lóbulo temporal e inmediatamente posterior a la circunvolución supramarginal. Esta área resulta de especial relevancia debido a que es la que permite la lectoescritura. En ella se asocia la información visual con la auditiva, permitiendo asignar a cada grafema su correspondiente fonema. Giro supramarginal. Forma parte del área sensitiva terciaria. Este giro participa en el reconocimiento táctil, tocar un objeto y anticipar qué vamos a sentir o reconocer de qué se trata, solo por las sensaciones que nos produce. Esto está mediado por esta estructura tan pequeña como poderosa. Temporal medial. Esta área, que engloba la región hipocampal, participa en la memoria y reconocimiento, procesando la información y ayudando a pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. En esta área del lóbulo temporal es donde aparecen las primeras lesiones en el Alzheimer, produciendo su sintomatología inicial. Área de asociación parietotemporo-occipital. Se encarga de integrar la percepción visual, auditiva y somática. Entre otras muchas funciones de gran relevancia, destacan su participación en la percepción y atención al espacio. Área de asociación del sistema límbico. Está situada en el polo anterior del lóbulo temporal. Se encarga sobre todo del comportamiento, emociones, motivación, memoria. Este sistema límbico proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo e incluso suministra el estímulo encargado de motivar el propio proceso de aprendizaje. Dentro de las funciones más relevantes y destacadas del lóbulo temporal están, que juega un papel clave en la audición. En este lóbulo se encuentra la corteza auditiva. Como veremos más adelante, lesiones en el lóbulo temporal implican alteraciones en los procesos auditivos. Desarrollo del lenguaje, memoria auditiva. Pero también el lóbulo temporal tiene que ver con la memoria declarativa, es decir, el recuerdo consciente de vivencias. Esta función es desarrollada por el lóbulo temporal medial. Aprendizaje, conducta y emociones que están relacionadas con el sistema límbico. Reconocimiento de rostros y objetos. Esta función se localiza en el área fusiforme de las caras, que es el principal sector del sistema visual del humano, especializada en el reconocimiento facial. Esta área se ubica en la corteza cerebral temporal inferior, en la circunvolución llamada giro fusiforme. Esta área fue descrita en 1992 y en el 2017 se propuso que el área fusiforme se dedicaba exclusivamente al procesamiento de rostros. La hipótesis en conflicto se deriva de la ambigüedad.
en la activación del área fusiforme, que es activada por ambos, ya sea objetos o rostros familiarizados. Dentro de las lesiones tenemos trastornos visuales, cuadrantanoxia superior homónima. Se debe a una lesión en la porción ventral de las radiaciones ópticas, que pasan por la profundidad del lóbulo temporal. Trastornos auditivos. Dentro de estos tenemos ilusiones auditivas. El paciente oye los sonidos con intensidad mayor o menor. Alucinaciones auditivas. La mayoría de veces el paciente escucha voces o sonidos que no corresponden con ninguna realidad física. Son percepciones que se producen sin ningún estímulo externo que las provoque. Pueden ser simples, como sirenas, silbatos, explosiones, agua que corre, murmullo, o complejas, como melodías o voces. Estas se originan en forma más frecuente en el hemisferio dominante, pueden ser aisladas o en el aura de una crisis comicial o epiléptica. Oír voces no es un síntoma que se limita solo a pacientes con psicosis. Médicos suizos describieron un caso que ilustra cómo ocurren alucinaciones auditivas cuando existen problemas neurológicos que afectan las partes del cerebro que se usan para procesar y controlar el habla. Este artículo lo pueden leer en el portal El Confidencial ACB de España. Sordera cortical. Es un trastorno auditivo en el que el paciente es incapaz de oír sonidos, pero no presenta daño aparente en la anatomía del oído. Estos pacientes no pueden escuchar ningún sonido, es decir, no son conscientes de los sonidos, incluso los que no son del habla. Aunque los pacientes parecen y se sienten completamente sordos, pueden exhibir algunas respuestas reflejas, como girar la cabeza hacia un sonido fuerte. Esto se debe a una lesión en la corteza auditiva primaria bilateral. Agnosias auditivas. Se manifiestan principalmente por la incapacidad para reconocer o diferenciar sonidos. No se trata de un defecto de la audición, sino de una incapacidad del cerebro para procesar los significados de los sonidos. Se distinguen agnosia auditiva verbal o sordera verbal pura. El paciente está incapacitado para comprender el lenguaje hablado, sin embargo puede leer, escribir y hablar de manera normal. Escribir un dictado es una deficiencia en estos pacientes, pero no el copiar de otro material escrito. Un desorden en la discriminación fonética está atribuido a una lesión del lóbulo temporal izquierdo y que está ligado al área de Wernicke. Agnosia auditiva no verbal o para los sonidos. Hay deficiencia en el reconocimiento de los sonidos que no previenen del habla, por ejemplo, una sirena, un crujido de un papel o el sonido de los animales. Amusia es la imposibilidad de identificar melodías. Los pacientes más afectados por este tipo de trastorno perciben la música como un simple ruido. Crisis epilépticas de origen temporal. Tenemos crisis parciales simples, cursan sin alteración del nivel de la conciencia, pueden ser autonómicas, el paciente puede presentar epigastralgia, náuseas, vómitos, rubor, palidez, piloerección, transpiración, taquicardia, trastornos de la tensión arterial. Psíquicas, pueden haber alteraciones del lenguaje, disnesias, sensaciones de haber experimentado, vivencias que ocurren por primera vez o de no haberlas experimentado nunca, aunque sí lo hayan hecho, sensaciones de ensueño, irrealidad e incoherencia, cognitivas, despersonalización, irrealidad, alteración en la percepción del tiempo, o afectivas, sensaciones súbitas de miedo, placer, vergüenza, angustia o extrañeza. Somatosensitivas, alteraciones auditivas, gustativas u olfatorias, como la cacosmia, que es la percepción de un olor desagradable, son las llamadas crisis uncinadas o alucinaciones olfatorias, que pueden ser el aura de una crisis comicial. Cuando los síntomas típicos de una crisis parcial simple precede a una crisis parcial compleja o generalizada, estos actúan de aviso y se denominan aura epiléptica. Complejas.
La crisis parcial simple progresa y se altera la conciencia. Son frecuentes los actos automáticos con la boca o con las manos, como los movimientos de masticación y deglución, chupeteo, abrocharse y desabrocharse los botones, episodios de risa inmotivada, fugas donde el paciente deambula sin rumbo, recorriendo largas distancias. Por lo general, la persona no suele recordar lo que ocurrió. Afasia de Wernicke. Los pacientes con este tipo de afasia generalmente tienen una habla fluente con alteraciones en la comprensión del lenguaje, incluso en el caso de palabras aisladas o de oraciones simples. Esto se debe a que en la afasia de Wernicke las personas tienen lesionadas las áreas del cerebro que son importantes para procesar el significado de las palabras y del lenguaje hablado. Dicha lesión incluye las regiones temporales posteriores izquierdas del cerebro, que son parte de lo que se conoce como el área de Wernicke, de ahí el nombre de la afasia. La lectura y la escritura a menudo están gravemente deterioradas. Las personas con afasia de Wernicke pueden producir muchas palabras y suelen hablar usando oraciones gramaticalmente correctas con prosodia normal. No obstante, a veces lo que dicen no tiene sentido o incluyen en sus oraciones palabras inexistentes o irrelevantes. Es posible que no se den cuenta de que están usando palabras incorrectas o una palabra inexistente y con frecuencia no son plenamente conscientes de que lo que dicen no tiene sentido. Al prestar atención al contenido de la expresión verbal en los afásicos de Wernicke, se destacan dos rasgos. El discurso parece vacío de contenido. El discurso pone de manifiesto alteraciones de la comprensión. Muy agradable. Marzo 99. 8. Apoplejía. Marzo 6. Dormir. Las 2 de la mañana me levanto. En el baño estaba aquí. Fui... Y me encontré esto muy raro. Síndrome de Kluver-Bucy. Se debe a lesiones temporales bilaterales o de la amígdala. Se manifiesta por hipoemocionalidad, como apatía, placidez, hipersexualidad, aumento del interés y de la excitación sexual, tendencia bucal compulsiva, que es una necesidad irresistible de llevarse objetos a la boca, cambios en la conducta alimentaria y puede producirse por traumatismos o encefalitis herpética. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros, incluso los de sus seres queridos. Esta alteración es causada por una lesión bilateral o no dominante en la zona temporo-occipital. Es necesario llevar a cabo una anamnesis y un examen clínico detallado. Recordemos que la entrevista médica es un pilar fundamental en el diagnóstico médico. También se pueden utilizar TECS, siendo los más comunes para evaluar la función temporal, la figura del rey compleja, que es una prueba estandarizada de valoración neuropsicológica para evaluar la organización perceptual y la memoria visual en personas con lesión cerebral. Posteriormente se ha demostrado que resulta útil para evaluar funciones cognitivas en una población más amplia. La escala de la memoria de Welcher, que permite obtener 5 índices: índice de la memoria auditiva, memoria visual, memoria inmediata, memoria demorada e índice de la memoria de trabajo visual. También se pueden realizar estudios complementarios como la tomografía computarizada, la resonancia magnética, con el fin de precisar la topografía de la lesión y orientarse en el diagnóstico etiológico.
De ser necesario, se pueden efectuar otros estudios según la causa sospechada, como una biopsia cerebral, una punción lumbar y potenciales evocados, y angiografía digital. Bueno, ahora vamos a ver manifestaciones clínicas como son las auditivas, que vemos si el paciente tiene ilusiones auditivas. Yo le voy a hablar al paciente. Doctora, hábleme despacio, doctora. Diana, ¿cómo Doctora, está? despacio. Bueno, aquí vemos cómo el paciente tiene una ilusión auditiva, que es que la entonación la puede escuchar mayor o menor. En este momento yo le estoy hablando suave y él escucha de una manera muy fuerte. Ahora vemos lo que son alucinaciones auditivas. Diana, ¿qué hiciste hoy? Diana, ¿qué hiciste hoy? Doctora, esa sirena me molesta, doctora, no la escucha. Es como una ¿Es sirena muy fuerte, un silbar. Ay, esas voces, doctora, me están llamando. Diana. Doctora, no, son muy fuertes. Bueno, aquí vemos cómo el paciente tiene alucinaciones auditivas. Las alucinaciones auditivas pueden ser simples, como ella escucha la sirena o el silbato, y pueden ser complejas, como son las voces y melodías. Bueno, ahora vemos lo que son sordera cortical. La sordera cortical consiste en que, yo le voy a hablar al paciente, Diana, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes, Diana? ¿Cómo te sientes, Diana? Bueno, aquí vemos que es verbal, que ella no me está escuchando, una sordera cortical. Bueno, vamos a ver la manifestación clínica. Doctora, Diana, ¿cómo te sientes? doctora, tengo mucho dolor aquí, en la punta, aquí. Tengo ganas de... Diana, tranquila. Doctora, se está moviendo todo. Tranquila, Diana, tranquila. Pero acá vemos cómo se da una crisis epiléptica de tipo temporal simple, autonómica. El paciente refirió epilepsia, vómito y vértigo. Ahora vemos las psíquicas que pueden ser déjà vu. Doctora, en este momento el paciente vive una experiencia como si lo hubiese vivido varias veces, pero es por primera vez. Diana, ¿cómo llegaste aquí? Ya yo estuve, estaba usted conmigo, ¿Sí? todo lo que está aquí, ya yo estuve aquí. Diana, es la primera vez que te estoy observando. No, usted me estaba preguntando lo que me preguntaba, usted también se tira. Bueno, acá vemos también cómo se da el déjà vu. También vemos lo que son el sueño. Diana, si yo te pido que me cuentes, que me digas las vocales. Ese día estábamos en ese pantalla Las vocales. los dos. Yo tenía un pelo blanco largo, pero no era matrimonio, pero sí estábamos los dos. Y estaba feliz. Y después, ahí cuando todo se acabó. Bueno, también vemos lo que es el sueño, que es irrealidad, incoherencia. También vamos a evaluar lo que es visión panorámica. Diana, ¿tú recuerdas cuando estabas con tu mamá en el parque? Claro, estaba el parque, la caneca de la basura, la puerta, el perrito, con ese niño y esa cosa que se tira. Él estaba con eso. Perfecto. Acá vemos la visión panorámica que el paciente hace, o sea, recuerda experiencias, pero más que todo con imágenes. Por ejemplo, ella no dice que estaba con la mamá que